Bienvenida o bienvenido a esta inversión profunda. Hoy exploramos las fuentes, las que nos hablan de una figura crucial en una época de enormes transformaciones, el Papa San Gelasio I. Eso es. Ocupó la sede de Pedro como el Papa número 52 en un pontificado, breve, pero muy intenso, entre el 492 y el 496 después de Cristo. Sí, apenas 4 años, pero vaya 4 años. Disponemos de textos que iluminan su complejo contexto histórico, justo, en las décadas posteriores a la caída del Imperio Romano de Occidente. Un momento clave, sin duda. Analizaremos sus decisivas contribuciones doctrinales, su impacto en la liturgia y su notable firmeza frente al poder imperial de Oriente. Efectivamente. Nuestra misión hoy es desentrañar por qué Gelasio resultó ser una figura tan determinante y cómo su papado sentó bases fundamentales, para el futuro de la Iglesia y de Europa. Exacto. Nos adentramos en un periodo absolutamente fascinante y muy convulso. El Imperio de Occidente, como entidad política unificada, ha dejado de existir formalmente tras la deposición del último emperador en el 476. Ya no estaba. No. Roma misma está bajo el control primero del érulo Odoacro y, ya durante el papado de Gelasio, del rey ostrogodo Teodorico. Teodorico, que era arriano, ¿verdad? Sí, aunque, hay que decir que inicialmente mantuvo una relación de cierto respeto con la Iglesia católica. Vale. Mientras tanto, en Constantinopla, el emperador de Oriente, Anastasio I, intenta ejercer su influencia en asuntos religiosos. Lo típico, ¿no? Claro, buscando una fórmula de compromiso teológico para apaciguar las disputas sobre la naturaleza de Cristo, sobre todo con los monofisitas. Y su edicto, el Enoticon, pretendía, suavizar las definiciones dogmáticas del Concilio de Calcedonia. Y ese intento de compromiso imperial, claro, tuvo consecuencias directas. Exacto. Generó el llamado cisma acaciano. El patriarca Acacio de Constantinopla apoyó el Genoticon y Roma, ya bajo el predecesor de Gelasio, Félix III, vio esto como una traición. Una traición a Calcedonia. Claro, una dilución inaceptable de la doctrina sobre las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, unidas sin confusión en una sola persona. Por eso, Roma excomulgó a Acacio. Y ahí empezó el cisma. Ahí empezó un cisma entre Roma y Constantinopla que duraría décadas. Mucho tiempo. Entendido. Entonces, en medio de esa fragmentación política en Occidente y esa tensión teológica con Oriente, emerge Gelasio. Ahí está. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, particularmente con su famosa doctrina de las dos potestades. Vamos a sumergirnos en ello. Vamos allá. Primero, situémonos bien. Finales del siglo V. El poder imperial ha desaparecido en Occidente, dejando un vacío que ocupan diversos reinos germánicos, muchos de ellos, como decías, arrianos o paganos. Sí, un panorama complicado. Y en Oriente, un emperador poderoso que intenta imponer su visión teológica para mantener la unidad del imperio. ¿Qué significaba en ese preciso instante ser el obispo de Roma, el Papa? Pues significaba convertirse, casi por necesidad histórica, además de por convicción teológica, en un faro de referencia ineludible. ¿Una referencia? Claro. Ante el colapso del poder político occidental y los persistentes intentos del emperador oriental de dictar la doctrina, el Papa se consolidaba como la voz más estable y autorizada de la ortodoxia cristiana. ¿La voz de la tradición apostólica? Exacto, del depósito de la fe recibido de los apóstoles, Gelasio hereda, como decíamos, el cisma acaciano de su predecesor, San Félix III, y lejos de buscar un acercamiento fácil, mantiene con una firmeza notable la postura romana. Se mantuvo firme en la defensa de la fe definida en Calcedonia y no levantó la excomunión de Acacio. Las fuentes, dejan claro que no cedió un ápice ante las presiones imperiales. Nada. Para buscar una solución de paz que, en el fondo, comprometiera la doctrina cristológica. Pero, ¿cuáles eran los riesgos de esa inflexibilidad frente a un emperador como Anastasio? Los riesgos eran considerables, ¿eh? Políticamente, enemistarse con el emperador de Oriente podía aislar aún más a Roma Claro. y privarla de cualquier posible apoyo o protección imperial en un Occidente dominado por los godos arrianos. Podía interpretarse como una insubordinación con consecuencias políticas o incluso económicas. ¿Peligroso? Pero Gelasio parece entender su papel de una forma que, trasciende esos cálculos. Su argumento central, que articula con gran lucidez, es que la autoridad doctrinal última,
la capacidad para definir y custodiar la verdadera fe, ¿Dónde reside? pues no reside en el poder político, por muy emperador que sea, ni siquiera en otros patriarcas importantes como el de Constantinopla, aunque tuvieran gran influencia. Reside, por institución divina, en la sede de Pedro, en Roma. Y es clave entender cómo lo planteaba él. Porque no era una lucha de poder sin más, ¿no? Absolutamente. No lo planteaba como un privilegio político, ni como una lucha por el poder terrenal. Para Gelacio, era una carga, una responsabilidad espiritual ineludible. Una carga. Sí, que emanaba directamente del mandato de Cristo a Pedro, Mateo 16, versículos 18-19, y que se transmitía a través de la sucesión apostólica. Era el deber de custodiar intacta la fe recibida. Frente a cualquier intento de manipulación. Exacto, frente a cualquier intento de manipulación o dilución por parte de los poderes de este mundo. Era una cuestión de fidelidad a Dios antes que a los hombres, por muy poderosos que fueran. Fascinante esa convicción en un momento tan complejo. Hablemos ahora de sus aportaciones más destacadas, que van más allá de esta firmeza doctrinal. La primera, y quizás la que más ha resonado a lo largo de la historia, es esa doctrina que mencionábamos antes, la de las dos potestades. Ajá. O como a veces se la llama, de las dos espadas. ¿En qué consistía exactamente y por qué fue tan, digamos, rompedora? Bueno, se articula de manera muy clara y concisa en su célebre carta Duo Sunt. Duo sunt, dos son. Dos son, exacto. Dirigida al emperador Anastasio I en el año 494. Es un texto breve, pero de una densidad y trascendencia enormes. ¿Y qué dice? En él, Gelacio distingue con una nitidez meridiana dos esferas de poder distintas, que, por voluntad divina, gobiernan el mundo. Por un lado está la autoridad sagrada de los pontífices, la Auctoritas Sacra Pontificum. La autoridad espiritual. Eso es, que se ocupa de las realidades espirituales y la salvación de las almas. Y por otro está el poder real o temporal, la regalis potestas. El poder de los reyes, los emperadores. Exacto, ejercido por los gobernantes civiles para administrar los asuntos terrenos. Una distinción fundamental que intenta poner orden en la relación Iglesia-Estado. Pero claro, la pregunta clave es, ¿estableció alguna jerarquía entre ambas? Porque ahí radica el núcleo de la cuestión y su potencial conflictivo. Ahí está el punto crucial y lo que hace de esta carta un hito. Gelasio no se limita a distinguir las dos esferas, sino que afirma sin ambajes la primacía de la esfera espiritual sobre la temporal. La primacía espiritual. Sí. Su argumento es teológico y, bueno, de una lógica aplastante desde la perspectiva de la fe. El poder espiritual, ejercido por los obispos y el Papa, es intrínsecamente superior, porque se ocupa de lo eterno, de la salvación de las almas. Claro, lo más importante. Y de hecho, argumenta Gelasio, los líderes de la Iglesia tendrán que rendir cuentas ante el tribunal de Dios, incluso por las almas de los propios reyes y emperadores. O sea, que los reyes también dependen espiritualmente de la Iglesia. Por tanto, en los asuntos que conciernen a la fe y la salvación, los gobernantes temporales deben someterse a la guía de la Iglesia, y no al revés. Vaya, pensar en decir eso directamente al emperador de Constantinopla, desde una Roma políticamente debilitada, eso requería una audacia tremenda, vamos. Muchísima. Es una declaración de independencia espiritual radical y a la vez una afirmación de preeminencia moral muy potente para la época. Exactamente. En un contexto histórico donde la tradición romana imperial, el cesaropapismo, a menudo había llevado a los emperadores a intervenir directamente en asuntos de doctrina. Que era lo habitual casi. Sí. La formulación de Gelasio marca un antes y un después. Sienta las bases teóricas para la independencia de la Iglesia frente al poder político que marcará toda la Edad Media y, con distintas formulaciones, sigue siendo un punto de referencia en el debate sobre las relaciones Iglesia-Estado. Impactante. Y además de esta doctrina tan influyente, las fuentes asocian estrechamente a Gelasio con la liturgia, en concreto con el llamado sacramentario gelasiano. ¿Qué podemos decir sobre esto? Es otra de sus grandes contribuciones, sí, aunque con matices importantes. La asociación es tradicional y muy significativa. ¿Pero hay matices? Sí, porque el manuscrito más antiguo que conservamos del libro que llamamos Sacramentario Gelasiano, el Vaticanus Reginensis 316, es posterior. ¿De cuándo es? Probablemente de mediados del siglo VIII y compilado cerca de París. Fíjate,
no en Roma. Ah, curioso. Sin embargo, la tradición, apoyada por estudiosos, considera que este libro recoge en gran medida textos y estructuras litúrgicas que sí se remontan a la época de Gelasio, o al menos al impulso organizador que él dio a la liturgia romana a finales del siglo V. Entiendo la distinción entre el impulso inicial y la compilación posterior. Pero, para que nos hagamos una idea, ¿qué era exactamente un sacramentario en esa época? Pues era un tipo específico de libro litúrgico fundamental para la celebración de los sacramentos, especialmente la misa. Contenía las oraciones que recitaba exclusivamente el sacerdote celebrante. Solo el sacerdote. Sí, la oración colecta al inicio, la oración sobre las ofrendas, los prefacios del diálogo antes de la plegaria eucarística, el canon, o plegaria eucarística propiamente dicha, que en Roma era el canon romano, y la oración postcomunión. Muy completo. Y también incluía las oraciones para las ordenaciones, la consagración de iglesias y una gran variedad de bendiciones. Lo que no contenía eran las lecturas bíblicas. Eso iba en otro libro, el leccionario. Exacto, en los leccionarios. Ni tampoco los cantos de la misa como el introito, gradual, ofertorio o comunión, que estaban en los antifonarios. Era, digamos, el libro del presidente de la asamblea litúrgica. Clarísimo. ¿Y qué importancia tuvo este esfuerzo de Gelasio, o al menos la tradición litúrgica que representa el gelasiano, para la Iglesia de su tiempo y para el futuro? Fue crucial por varias razones. Primero, representó uno de los intentos más serios y tempranos de sistematizar y poner por escrito la rica, pero también diversa, tradición litúrgica que se había desarrollado en Roma. Poner orden, unificar. Sí, buscaba dar coherencia y unidad a la oración pública de la Iglesia en la sede apostólica y en las diócesis que dependían directamente de ella. Y esto no era solo una cuestión de uniformidad externa, No. Era expresar la unidad de la fe en la unidad de la oración. Lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. La fe se expresa rezando. Exacto. Segundo, este esfuerzo tenía un claro enfoque pastoral y pedagógico. Al ordenar los ritos y formular oraciones precisas y teológicamente densas, se buscaba ayudar a los fieles a comprender mejor Que entendieran lo que celebraban. y a vivir más profundamente los misterios que celebraban. Tercero, influyó enormemente en el desarrollo litúrgico posterior. El sacramentario gelasiano, o las fuentes que recoge, fue una de las bases fundamentales sobre las que se construiría, un siglo más tarde, el llamado sacramentario gregoriano, El de Gregorio Magno. atribuido a San Gregorio Magno, sí. Y sería este último, en una versión enviada a Carlomagno, el que se difundiría por toda Europa occidental, unificando en gran medida la liturgia romana. O sea que la influencia llega muy lejos. Y ese sacramentario gelasiano ya mostraba una estructura litúrgica bastante desarrollada, ¿verdad? Sí, notablemente desarrollada, ya contenía formularios de misa propios para todo el ciclo del año litúrgico, Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Todo el año. todo, con una organización detallada de los escrutinios para los catecúmenos, la Semana Santa, el tiempo pascual, Pentecostés y el tiempo ordinario. Incluía también fiestas de santos importantes y un riquísimo repertorio de oraciones y bendiciones para los distintos sacramentos. Bautismo, orden, matrimonio. Exacto, y para innumerables circunstancias de la vida cotidiana y comunitaria. Muestra una liturgia vibrante, teológicamente profunda y pastoralmente orientada ya a finales del siglo V. Impresionante. Además de la doctrina y la liturgia, las fuentes también indican que Gelasio se preocupó por reforzar la disciplina interna de la Iglesia. ¿Podemos ahondar un poco en esto? Desde luego. Gelasio fue un papa que entendió la importancia de la estructura y el orden interno para la misión de la Iglesia. Consolidó la autoridad del obispo de Roma en la supervisión, ordenación y consagración de los obispos, Su autoridad sobre otros obispos. especialmente en Italia y las regiones cercanas, lo que se llamaba el Patriarcado de Occidente. Esto no siempre había estado exento de tensiones o injerencias de otros poderes, claro. Me imagino. Y al reafirmar esta prerrogativa papal, Gelasio fortalecía la estructura jerárquica de la Iglesia y la comunión efectiva en torno a la sede de Pedro. Y muy importantemente has mencionado la coherencia entre fe y vida. Exacto.
no podemos olvidar su constante insistencia en la coherencia necesaria entre la fe que se profesa y la vida que se lleva. Recordaba una y otra vez que la participación plena en la comunión eucarística, el culmen de la vida cristiana, Exigía rectitud. exigía no solo la rectitud doctrinal, o sea, creer lo que la Iglesia enseña, sino también la rectitud moral, vivir de acuerdo con esa fe. La disciplina eclesiástica no era un fin en sí misma, sino un medio para salvaguardar la santidad del cuerpo de Cristo. Hay un aspecto que las fuentes que manejamos resaltan y que me parece particularmente fascinante. Cómo esta liturgia romana, que Gelasio ayudó a consolidar, sirvió como una herramienta extraordinariamente eficaz en un contexto histórico muy complejo. ¿Te refieres a la evangelización de los pueblos germánicos? Exacto, el de la evangelización y la integración de los llamados pueblos bárbaros, godos, francos, vándalos, suevos, burgundios, que en ese momento estaban asentándose y tomando el control de lo que había sido el Imperio Romano de Occidente. Totalmente de acuerdo. Es un punto crucial para entender no solo a Gelasio, sino la dinámica de la cristianización de Europa en la Alta Edad Media. Porque la Iglesia se encontró un poco sola ahí, ¿no? Claro, tras la desaparición de las estructuras imperiales en Occidente, la Iglesia se encontró, en muchas regiones, sin el apoyo, y a veces bajo la hostilidad, de los nuevos poderes políticos. Muchos de estos pueblos eran inicialmente paganos o seguían la herejía arriana. Que negaba la divinidad de Cristo. Sí, como dijimos, se negaba la plena divinidad de Cristo y había sido condenada en Nicea y en Constantinopla. En este escenario tan desafiante, la Iglesia, a menudo privada de poder político directo, descubrió o potenció en la liturgia un vehículo fundamental. Un vehículo orgánico y persuasivo. Muy persuasivo, sí, para transmitir la fe católica ortodoxa y al mismo tiempo para forjar una identidad cristiana común entre pueblos con lenguas, culturas y tradiciones muy diversas. Suena lógico, pero ¿cómo funcionaba eso en la práctica? ¿De qué manera concreta la liturgia lograba esa inculturación de la fe, esa integración de pueblos tan diferentes en una misma experiencia religiosa? Funcionaba a través de múltiples mecanismos de forma muy inteligente y adaptada a la mentalidad de la época. Primero, pensemos en el lenguaje, el latín. En latín, claro. Aunque no fuera la lengua vernácula de estos pueblos germánicos, su uso como lengua litúrgica ofrecía un lenguaje sagrado común. Algo que les unía por encima de sus lenguas. Exacto, trascendía las diferencias lingüísticas cotidianas y creaba un sentido de pertenencia a una única Iglesia universal que rezaba unida. Era el lenguaje de la fe, de la escritura vulgata, de la tradición. ¿Qué más? Segundo, el calendario litúrgico, con sus grandes fiestas, Navidad, Epifanía, Pascua, Ascensión, Pentecostés, y sus tiempos específicos, Adviento, Cuaresma. Marcaba el ritmo del año. Imponía un nuevo ritmo al tiempo, estructuraba la vida individual y comunitaria de una forma cristiana, superponiéndose gradualmente y a menudo cristianizando antiguos calendarios y festividades paganas. Marcaba el paso de la vida con un sentido trascendente. ¿Y los símbolos? Tercero, la fuerza de los símbolos universales. La liturgia está llena de elementos simbólicos potentes y fácilmente comprensibles que trascienden las barreras culturales. El agua del bautismo que limpia y da nueva vida. El pan y el vino. El pan y el vino de la Eucaristía que se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. El aceite de la unción que consagra y fortalece. La luz de las velas. La cruz. La luz que representa a Cristo como luz del mundo, la señal de la cruz como signo de salvación, estos símbolos hablaban directamente al corazón y a la imaginación. Y mencionabas antes las bendiciones. Parece que también se adaptaba a la realidad concreta de la vida de estos pueblos. Muy práctico, ¿no? Exactamente, eso es fundamental. La liturgia no era algo etéreo y desconectado de la vida real. Los sacramentarios, como el gelaciano, estaban repletos de bendiciones para aspectos muy concretos de la existencia cotidiana. ¿Para qué tipo de cosas? Pues cruciales para pueblos fundamentalmente agrícolas y guerreros. Bendiciones para los campos antes de la siembra, para las cosechas, para el ganado, para las casas nuevas, para los alimentos, para los viajeros, para los matrimonios, para los enfermos.
Incluso para las armas. E incluso, algo que nos puede chocar hoy, para las armas o los ejércitos antes de una batalla justa. Esto ayudaba a integrar la fe en todas las dimensiones de su vida. Que vieran que Dios se interesaba por todo. Exacto, mostrando que Dios se interesaba por sus preocupaciones concretas. Además, no hay que subestimar la importancia de los elementos visibles y participativos. Como las procesiones, los cantos. Las procesiones solemnes, los cantos, aunque el canto gregoriano se desarrollaría más tarde, el canto litúrgico ya existía, los gestos corporales, arrodillarse, inclinarse, santiguarse. Todo eso ayudaba a asimilar la fe, ¿no? Donde lo visual, lo auditivo y lo gestual eran claves para la transmisión cultural y religiosa. Es decir, que la liturgia funcionó casi como una escuela de la fe en vivo y en directo para estos pueblos que se iban incorporando al cristianismo. Precisamente, fue mucho más que un simple conjunto de ceremonias o ritos externos. Los obispos, los sacerdotes, los monjes, misioneros, el monacato benedictino, profundamente litúrgico, fue clave en esto. Ofrecían una experiencia. Ofrecían a estos pueblos no solo un catecismo de doctrinas abstractas, sino una experiencia viva de oración compartida, una forma concreta y hermosa de relacionarse con Dios, de experimentar su perdón a través de la penitencia y su presencia real en la Eucaristía. Y no solo ritos externos. Y, muy importante, la liturgia subrayaba constantemente, a través de las oraciones, las lecturas y la homilía, que la fe cristiana no consistía simplemente en cumplir unos ritos. Implicaba una transformación interior profunda. Una conversión. Una conversión del corazón y de las costumbres. Esto nos muestra algo fundamental. La unidad de la Iglesia, que se promovía desde Roma y que Gelasio defendió con tanto ahínco, era en Occidente primordialmente una unidad espiritual y litúrgica. Vivida a través de los sacramentos. Vivida a través de la participación en los mismos sacramentos y ritos sagrados, en comunión visible con el sucesor de Pedro. Esto matiza mucho la idea, a veces simplista, de que la Iglesia simplemente se impuso por la fuerza o por alianza política en Occidente. Que hubo más que eso. Sin duda hubo factores políticos, pero fue en gran medida la coherencia interna, la belleza sensible y la profundidad espiritual de la liturgia católica romana lo que atrajo, convenció y formó cristianamente a muchos de estos pueblos durante siglos. Aproximándonos ya al final de nuestro análisis y mirando más allá de los detalles históricos fascinantes, ¿qué lección principal, qué núcleo de relevancia podemos extraer hoy del pontificado de Gelasio I? Yo creo que la lección más perdurable y que sigue resonando con fuerza es la afirmación clara e inequívoca de que la Iglesia, en su esencia y misión, guiada por la sucesión apostólica, no puede someterse al poder temporal. Exacto. No puede ni debe someterse a los dictados de los poderes temporales en lo que respecta a la fe y la moral. Gelasio defendió con una valentía admirable, en un momento de gran debilidad política para Roma. Defendió la verdad revelada. Que la verdad revelada por Dios es un depósito sagrado custodiado por la Iglesia a través de sus legítimos pastores, los obispos, en comunión con el Papa, y que esta verdad no puede ser definida, alterada o manipulada por el emperador, el rey o cualquier otro poder político o ideológico del momento. La doctrina de las dos potestades sigue vigente en ese sentido. Su doctrina de las dos potestades, aunque formulada en un contexto histórico muy concreto del siglo V, sigue apuntando a una verdad esencial. La fe y la esfera espiritual tienen su propia autonomía, su propia consistencia y, de hecho, una primacía moral sobre las realidades temporales. Porque apuntan a lo trascendente. Porque apuntan a la verdad última sobre el ser humano y su destino trascendente. ¿Y el legado litúrgico asociado a él? ¿El sacramentario gelasiano o la tradición que representa? ¿Qué nos dice hoy? Pues nos dice de forma muy tangible que la Iglesia de Roma, ya en el siglo V, mucho antes de lo que a veces se sugiere desde una crítica histórica superficial, poseía una liturgia extraordinariamente rica. Rica, profunda y organizada. Teológicamente profunda, pastoralmente sensible y en un claro proceso de organización y sistematización. No es una invención carolingia o medieval tardía. Demuestra continuidad. Demuestra una continuidad impresionante en la lex orandi, en la forma de orar de la Iglesia, y por tanto en la lex credendi, en la fe expresada y vivida en esa oración.
Es una continuidad custodiada y transmitida a través de la sucesión apostólica. Por figuras como Gelasio, Gregorio Magno. Exacto. Por figuras clave como Gelasio I y, un siglo después, Gregorio Magno, conectando la Iglesia de los primeros siglos con la de hoy. Es un testimonio vibrante de la tradición viva de la Iglesia. No una reliquia. No como una reliquia del pasado, sino como una fuente de vida que sigue nutriendo la fe. Excelente. Hagamos entonces un breve resumen para fijar las ideas clave. San Gelasio I emerge como una figura de enorme talla en un momento crítico de transición entre la antigüedad tardía y la alta Edad Media. Un gigante, sí. Se planta con firmeza en defensa de la primacía espiritual de la Iglesia frente a las pretensiones del poder imperial de Oriente, articulando para ello la influyente y duradera doctrina de las dos potestades. Clave. Impulsa decisivamente la organización y sistematización de la liturgia romana, cuyo legado se recoge en parte en el sacramentario que tradicionalmente lleva su nombre. El gelasiano. Y esta liturgia no solo sirvió para unificar la oración en Occidente, sino que se reveló como una herramienta providencial y extraordinariamente eficaz para evangelizar e integrar culturalmente a los diversos pueblos germánicos en la fe y la civilización cristianas tras la caída del Imperio Romano Occidental. Exacto. Gelasio consolidó la autoridad doctrinal, litúrgica y disciplinar del papado, sentando bases fundamentales para su configuración y su papel en la Edad Media. Su lucidez intelectual y su firmeza de carácter en tiempos de enorme confusión política y teológica. Nos recuerdan el papel de la sede de Pedro. Nos recuerdan el papel esencial de la sede de Pedro como punto de referencia, garante de la unidad de la fe y custodio de la tradición apostólica frente a las presiones y los vaivenes del mundo. Un legado vivo. Su legado, por lo tanto, no está solo en los archivos o en los libros de historia, está vivo de alguna manera, cada vez que la Iglesia celebra su fe en la liturgia que él tanto contribuyó a formar y defender. Y para concluir dejamos una reflexión en el aire. Si Gelasio, hace más de 1500 años, en un contexto tan diferente al nuestro, insistió con tanta fuerza en la necesaria independencia y, de hecho, en la primacía de la esfera espiritual sobre la temporal. Una insistencia muy fuerte. ¿Cómo resuenan hoy esos ecos? ¿Cómo se aplica o se desafía esa distinción y esa primacía en nuestro mundo contemporáneo, a menudo descrito como secularizado, donde las líneas entre la política, la cultura dominante y las convicciones personales de fe parecen a menudo difuminarse, entrelazarse o incluso entrar en abierto conflicto? Es una pregunta muy pertinente hoy en día, sí. Una pregunta sin duda para seguir meditando.